Hola a todos, buenos días, bendiciones. Bueno, es un privilegio estar en este lugar hoy y tener la responsabilidad de traer la palabra, pero ante todo vamos a tener nuestro tiempo de oración. Hoy la pastora Clemencia está en otra ciudad también enseñando, así que tenemos hoy un gran privilegio de poder orar juntos y recibir la palabra de Dios. Quiero invitarle para que usted se ponga sobre sus pies y entremos en ese tiempo especial donde el Espíritu Santo va a ministrarnos, va a enseñarnos, aún orando, porque cuando oramos también Él nos está enseñando. ¿Sabían eso? Ahí nos está enseñando Él. Entonces vamos a orar conforme la hojita que cada uno de ustedes tiene sobre la oración y dejemos fluir al Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, en un arrepentimiento genuino, rendidos ante tu presencia, creyendo, Señor, que eres tú el que cambias nuestra manera de pensar, esa manera torcida y vana en la cual nosotros pensábamos, creíamos que estábamos bien, Señor, pero hoy entendemos que esa mente caída fue destruida en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hoy oramos que tenemos la mente de Cristo, que todo pensamiento engañoso y mentiroso que estaba establecido en nosotros, creyendo que era la verdad Cristo, entendemos que no era correcto este pensamiento, Señor, porque pensábamos totalmente fuera del orden o a veces en nuestra carne, mas no guiados por tu Espíritu. Hoy, Señor, tú nos dices que no nos conformemos a este mundo, que no nos adaptemos a la cultura del mundo, sino que seamos revestidos de la sabiduría que proviene de Dios, pues es en esta sabiduría en la cual tú nos revelas y nos enseñas quién eres tú. Ya no estamos para encajar más con los pensamientos del mundo, ni con las tradiciones religiosas del mundo, ni con el razonamiento o el pensar del mundo. Hoy desistimos a ese estilo de vida, queremos imitar a Cristo, queremos vivir para ti, Señor, y que sea el Espíritu Santo ministrándonos en cada mañana, en cada instante, a través de las Escrituras, Señor, porque tú eres, Señor, en nosotros esa mente sobrenatural, esa mente en la cual podemos pensar y actuar conforme a tu voluntad. Hoy, Señor, declaramos, Padre, que se establecen tus pensamientos, que se establece, Señor, tu palabra en nuestros corazones, que somos formados a la imagen de Cristo, porque es así como la palabra lo describe, Señor, y hoy nos proponemos ver en nuestra mente la transfiguración de Jesús. Jesús se transfiguró a tal punto que su cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Hoy vemos en nosotros, Señor, que la mente de Cristo resplandece en nuestras mentes, que toda oscuridad que quería tomar lugar en nuestros pensamientos, en cualquier área, hoy se va de nosotros. Esa oscuridad no tiene más poder en nuestras vidas. Creemos que tenemos el amor puro y verdadero, el amor de Dios, y no en la lógica humana, sino en la vida zoe de Dios. Nosotros determinamos caminar, pensar, actuar, hablar conforme a la voluntad del Señor. Hoy destruimos toda fortaleza. Háblese allí a sí mismo y diga: yo declaro que se destruye toda fortaleza. La oposición que hay en mi mente para ser transfigurada ahora, hoy cae en el nombre de Jesús. Destruyo fortalezas de creencias falsas, erróneas y engañosas. Hoy determino usar las armas poderosas espirituales que tienen el poder divino para destruir las fortalezas, para desmantelar los engaños, errores ocultos de filosofías falsas y deformadas. En el nombre de Jesús, tumbamos fortalezas de razonamientos torcidos, de fantasías engañosas y argumentos que están en contra de la verdad de
de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu de Cristo. Hoy determinamos romper toda actitud arrogante que se levanta en desafío al verdadero conocimiento de Dios. Destruimos paredes que nos limitan en lo sobrenatural de Dios, en la fe ilimitada de lo imposible. Capturamos todos los pensamientos y los doblegamos a la obediencia a Cristo. Oramos y declaramos que en el nombre de Jesús se establece la verdad y es edificada en todo tiempo sobre nosotros esa verdad que es la palabra de Dios. Queremos ver los muros y contramuros de salvación en nuestra nueva mente. Declaramos que ahora la mente de Cristo comienza a transformar nuestros pensamientos, nuestra parte afectiva, nuestra voluntad, la conciencia a la vida moldeada en Cristo y construir vidas de obediencia hasta la madurez del varón que es Cristo. Ahora establecemos como única verdad a Jesucristo, al Dios encarnado, a nuestra única roca sólida. Gracias, Señor. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús y oro para que el día de hoy, Señor, tu palabra se establezca en nuestros corazones. El Dios de todo poder, mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia que tenemos en Cristo y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con cada uno de nosotros que hemos creído según la acción de su fuerza poderosa dentro de nosotros. Oro para que ahora podamos vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Como lo hizo con Cristo, también lo hace con nosotros. Nos vemos hoy sentados con Cristo. Nos vemos hoy sentados con Cristo en los lugares celestiales. Como Cristo está sentado allí, así nosotros con Él. Juntamente nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que no proviene de Dios está bajo sus pies y que todo poder de las tinieblas está bajo los pies de Cristo, porque Cristo venció el imperio de la muerte y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo nuestros pies, porque somos el cuerpo de Cristo y Dios puso al Hijo como cabeza sobre nuestras vidas. Nosotros somos el cuerpo y Él es la plenitud de todo, que lo llena en todo. Señor, hoy oramos para que las gloriosas e inagotables recursos que nos fortalezcan con poder en nuestro ser interior por medio de su Espíritu. Señor, declaramos que en el nombre de Jesús también es revelado profundamente que Cristo habita en nuestro corazón por medio de la fe y echamos raíces profundas y somos cimentados en el amor verdadero y puro que es Dios, porque Dios es amor y nos mantiene llenos y rodeados de ese amor. Hoy declaramos, Señor Dios amado, que podemos también comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de nuestro Padre Celestial, el amor con el cual fuimos atraídos a su presencia, el amor con el cual fuimos perdonados, alcanzados por su misericordia. Hoy oramos, Señor, para poder continuar experimentando el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Hoy creemos, Señor, que en ti estamos completos y seguros, y en esa plenitud de vida tú nos llevas de gloria en gloria, Señor. Hoy declaramos que de ti proviene todo poder y el amor sobrenatural, porque Dios es amor y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones y en ese amor, Señor, caminamos. Hoy declaramos, Señor, que Dios es Dios de todo poder y solamente para Él es la gloria, la alabanza en Cristo Jesús por todas las generaciones
naciones por los siglos de los siglos. Te damos gracias, poderoso Espíritu Santo, por esta mañana preciosa en la cual podemos disfrutar tu presencia, creer que tú eres Rey, Señor de nuestros corazones, de nuestras vidas, que no hay otro como tú, amado Señor y Salvador. Te exaltamos, te loamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te decimos gracias, porque tú eres la vid verdadera, tú eres la vida, tú eres la verdad, tú eres la verdad, y la verdad se encarnó en nosotros. La verdad vino para habitarnos, la verdad vino para guiarnos, la verdad vino para establecerse en nuestros corazones y podamos ser luz en medio de las tinieblas. Hoy te damos gracias, amado Señor, por tu fidelidad, por tu presencia. Hoy declaro, Señor, que nuestros corazones están dispuestos para ti. Hoy, Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. Queremos ser llenos e instruidos por todas las cosas que tú quieres revelar y entregar hoy a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos enseñas a ser oidores y hacedores. Te damos gracias, Señor, por este tiempo poderoso. Bendecimos este lugar, bendecimos a cada uno de los estudiantes, Señor. Bendigo sus casas, sus familias, y también declaro, Señor Dios amado, que todo lo que estamos recibiendo en este lugar será impartido donde quiera que vayamos, Señor, porque tú mismo nos das la palabra para que se atesore en nuestros corazones, pero así mismo también de lo que recibimos damos. Gracias, Señor, por esa impartición, y gracias, Señor, porque de aquí salimos también a manifestar lo que tú nos entregas, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, por ese fruto que tú nos llevas a dar. Gracias, Señor, porque tú nos estás podando y formando cada día para ser portadores de esa presencia gloriosa de tu Espíritu, pero también de las buenas nuevas, de la palabra de poder que es vida. Hoy te damos gracias, poderoso Señor. Tú eres exaltado, tú eres glorificado, Señor. Te bendecimos, poderoso Dios. Te glorificamos, amado Señor. Digno eres de toda la alabanza, el honor y la gloria por siempre, Señor. Te exaltamos, maravilloso Padre. Fiel y verdadero eres tú, Señor. No hay otro como tú, Padre eterno. Hoy entregamos en tus manos esta enseñanza, Padre celestial, y hoy declaro, Señor, que tu palabra va a fluir, Señor, que solamente queremos ser instrumentos en tus manos para anunciar la palabra de poder, la palabra de vida. Glorifícate en esta mañana, amado Señor. Gracias, Padre eterno, poderoso y maravilloso, exaltado y glorificado eres, mi Rey. Te alabamos, Señor, Dios de gloria. Oh Señor, digno eres de toda alabanza. Oh Rama Lende Leve Kibascareleya Ramash Kerelabasai. Gracias por tu dulce presencia que nos cubre, por esa gloria que hoy se manifiesta. Oh Rikandelebe Kendeleya Ramash Kenderere Ramasama Leya Rabasaya. Por el Espíritu Santo que está allí en cada uno, obrando, Señor, que nos guía y nos enseña todas las cosas que Él quiere entregarnos. Oh rima kendelebe kenderaya lavashkere rabasendere ramashkere. Oh riba kibasama lamashende. Fluye como ríos de agua viva de nuestro ser interior, tu presencia inundándonos, llenándonos en este día, Espíritu Santo. Oh reme kele lavashkendere ramayara lai. Ondarabas. Llénanos, Señor, que sea el Espíritu Santo en esta hora avivándonos, llenándonos, fortaleciéndonos. Oh Rebe Candalaya Remash Kenderebe Kiba Samalaya. Aún si hay alguna dolencia, hoy declaro que en el nombre de Jesús eres libre de esa dolencia, eres sano en el nombre de Jesús. Oh Rima Kiba Senderebe Kelelaya. Onderebashkere Rabasama Ribasama la Basaya. Te damos gracias, poderoso Espíritu Santo, por tu dulce presencia, Señor. Te damos honor y gloria en esta mañana.
Gracias porque estás con nosotros para siempre. Gracias, maravilloso Dios. Tuyo el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya, santo, santo. Adora allí un momento, exalta, dale gracias a Él. Dale honra y honor al Señor. Oh, Rima Sama, y si quieres hablar en ese lenguaje angelical, levanta tu voz un momento. Oh, Rima Sendelebe Kiba Sama Lama. Sé edificado por esa oración en el Espíritu. Sé edificado en tu Espíritu. Oh Ramayala leve kenderebe kibaskele lavashkara lay anderebe kereleya. Oshkiri aquí ahanderebe kenderebe sheya. Señor, gracias porque tu fuego arde en nuestros corazones y nos apasionas por tu presencia. Gracias, Señor, porque asimismo con óleo de alegría tú nos llenas en esta mañana. Oh Rebekele Naya Lamas Kende Rebeki Basamara Bashkere. Ondiría aquí a Handa Laya Lavashkere. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Señor. Digno de toda alabanza eres. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Oh, te adoramos, Rey. Te exaltamos, maravilloso Señor. Bendito por los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Bienvenidos en este tiempo de oración de la palabra. Y vamos a iniciar con la primera hora de esta clase. Hoy el tema que nos corresponde es fruto del conocimiento del bien y del mal versus fruto de vida. ¿Todos tienen ya su bosquejo? Amén. Entonces vamos a leer el bosquejo un momento. Fruto del conocimiento del bien y del mal versus fruto de vida. Fruto del conocimiento del bien y del mal. El título es Comiendo del árbol del fruto de vida, Jesucristo. ¿Quién es ese árbol de vida? Jesucristo nuestro Señor. Miremos la introducción. En la caída del hombre vemos que el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal produjo la muerte, ausencia e independencia del hombre en Dios. La semilla de este árbol era corrupta y tendería a perderse o corromperse. Esto quiere decir a podrirse. Pero en la semilla del árbol de fruto de vida, la semilla es la semilla incorruptible. Esto es la palabra de Dios encarnada, Cristo. El propósito de esta enseñanza es el entender el ADN contenido en la semilla del fruto del conocimiento del bien y del mal, y también entender el ADN contenido en la semilla del fruto de vida. Nos muestra claramente que la semilla y todo el fruto del conocimiento del bien y del mal siempre traería muerte y alimentaría la naturaleza caída. Por lo tanto, necesitaba ser ¿qué? Erradicado, destruido y vivir por el árbol frutal de vida. El objetivo, lo único que nos hace que permanezcamos conectados a la fuente de vida es alimentarnos constantemente del árbol de la vida. Realmente para poder permanecer en esa vida tenemos que permanecer conectados a la vida. ¿Quién es? Cristo. Amén. El desarrollo de la clase. Punto 1. El hombre en el jardín y los árboles frutales, Génesis 2, 8, 9, que lo vamos a leer más adelantico. Punto 2, los árboles frutales dan fruto cuya semilla está en él según su género, Génesis 2, 8, 9. El corazón espiritual, punto A, del punto 2. El corazón espiritual es como un vientre donde la semilla es sembrada y concebida. Punto B, el corazón de Satanás sembró y concibió su propia semilla, deseo o pensamiento. ¿Qué significa ser Satanás? Ese es el punto C del punto número 2. Trastocar, vamos a hablar de estas palabras, lo que significa trastocar, que es trastornar o alterar el orden conveniente o adecuado de algo, su esencia o el desarrollo de un proceso.
que esto fue lo que le sucedió a Satanás. ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? Según Juan 8:44 nos dice que él es homicida, mentiroso y engañador, padre de mentira, ¿no? Y el punto 3 dice, conociendo el ADN de la semilla del bien y el mal, del fruto que produjo muerte. Vamos a hablar un poco acerca de eso, conociendo un poco lo que sucedió. Punto A, el conocimiento del bien y del mal es dual, ambivalente y polarizado. Punto B, la ley escrita nos muestra el conocimiento del bien y del mal. Punto número 4, la obra de la cruz. Del punto 4 vamos a ver 3, el ABC, la semilla mala debía caer a la tierra y ser sepultada y morir. El fruto de vida, creer lo que sucedió en su cuerpo y el efecto poderoso de su sangre. Aquí ya estamos hablando acerca de Cristo Jesús. Punto 5. ¿Sí? ¿Voy bien? El punto C, creer lo que sucedió en su cuerpo y el efecto poderoso de su sangre. Punto número 5, nuestro nuevo nacimiento, poder de resurrección. Y allí está el punto A, la ley de vida en Cristo nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte. Conclusión, por esto debemos entender que Jesús es la palabra encarnada, la semilla de vida, y su fruto producirá siempre vida eterna. En nosotros, en cada persona que crea y reciba a Cristo, recibirá esta fuente inagotable de vida eterna. La analogía que Jesús nos hace con respecto a que Él es la vid verdadera y nosotros sus ramas, nos hablan de que como rama que somos, el fruto que damos es vida para otros. Usted produce vida para otros. Amén. Esa es la bendición de tenerlo a Él en nuestros corazones. Bueno, vamos entonces a empezar con el desarrollo de la clase. Fruto del conocimiento del bien y del mal versus fruto de vida. Vamos a ver la diapositiva número 1. Fruto del conocimiento del bien y del mal, fruto de vida versus fruto de vida. Este fruto, vemos allí entonces que está el conocimiento del bien y del mal. Allí vemos la situación que se presenta en el huerto de Edén. Vemos cómo fue trastocada la imagen de Cristo. Vemos que Satanás fue creado por Dios. Satanás estaba o existía. Ahora vamos a explicar un poco acerca de él, lo que sucedió. Pero para conocer un poquito lo que está representado en la imagen, vemos que primero fue el árbol de vida, pues él era perfectamente bien. Dios lo hizo perfecto y fue creado por Dios, pero sabemos que él comió también de ese fruto del mal, él mismo lo produjo, él mismo en su pensamiento lo genera, y allí es donde entra la naturaleza caída y es afectado todo lo que había de Dios en él. De esta manera entonces él engaña, y por eso necesitábamos que alguien pudiera venir y tomar el lugar donde se pudiera destruir totalmente ese poder de engaño, de maldad, de tinieblas que tomó lugar. Vemos en la diapositiva número 2, comiendo del árbol del fruto de vida, Jesucristo se lleva la muerte y nos da su vida. Pues era necesaria la obra de la cruz, la obra de Jesús, para que se pudiera manifestar sobre toda la humanidad el perdón, pues sabemos que por uno entró el pecado, pero asimismo por uno que obedeció en todo, vino la vida y vino la salvación a toda la humanidad. En la diapositiva número 3, en la caída del hombre vemos que el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal produjo muerte. Y esa muerte significa la ausencia de Dios en la vida del ser humano, pero asimismo también del diablo. Satanás mismo perdió la misma presencia de Dios. Él la perdió. Ese árbol de conocimiento del bien y del mal que produjo muerte
esta semilla que produce este árbol era una semilla corrupta, era una semilla que se deformó, pues sabemos que todo lo hizo Dios perfecto, pero cuando viene el pecado, viene la muerte, entonces allí se destruye todo, se desdibuja todo lo que era el diseño de Dios y perdió la forma, se deformó y se corrompió. Esta semilla tendió o tiende a perderse o corromperse o podrirse. Esa semilla afectó todo. Pero en la semilla del árbol del fruto de vida, la semilla es la semilla incorruptible. Así como una semilla que se corrompió, fue corrupta, llena de maldad, llena de oscuridad, ahora en el árbol de vida, aquí vemos el árbol luz vida, el árbol del bien y del mal, en este fue donde la semilla se corrompió, pero en este tenemos la semilla incorruptible, que es el árbol de vida y habla acerca de Cristo. Esto es la palabra de Dios encarnada para vida eterna. Veamos la diapositiva 4. El entender el ADN contenido en la semilla del fruto del conocimiento del bien y del mal, y también entender el ADN contenido de la semilla del fruto de vida. Nos muestra claramente que la semilla y todo el fruto del conocimiento del bien y del mal siempre traería muerte y alimentaría la naturaleza caída. Todos entramos bajo esa condición. Por eso hacemos lo bueno y hacemos lo malo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero fue el árbol de vida, pero después se trastocó, se transformó o fue desdibujado ese diseño establecido por Dios cuando entra la semilla incorruptible de maldad. Esa semilla dañó, distorsionó todo, y entonces ahora ese fruto del árbol del bien y del mal nos lleva a nosotros a vivir en una condición caída, mente caída, pecadores, separados, destituidos de la gloria de Dios. Y todos estábamos así. Romanos 3:23 dice que fuimos destituidos por cuanto todos pecaron. Y usted dice, pero ¿cómo así? ¿Yo caí ahí también? Sí, todos, por uno solo que pecó, vino a todas las generaciones o a toda la humanidad la misma condición. Todos quedamos bajo esa condición de muerte y de pecado. Entonces eso fue lo que produjo la semilla del bien y del mal, o la semilla del árbol de la naturaleza del bien y del mal. Vemos también entonces que tenía que ser erradicado y destruido. Pero ¿quién podía hacer esto? ¿Quién podía erradicar esa semilla? ¿Quién podía destruirla? No había ninguno sobre la tierra que pudiera hacerlo, pues el único que había era Adán, pero Adán también falló. El único que podía entonces mantener y permanecer algo estable para la humanidad es el Hijo de Dios, el árbol de vida. La vida vino y se manifestó. El árbol de vida, que es Cristo, Él entonces lo único que nos va a mostrar es que Él es la fuente eterna de vida verdadera, la vida que es impartida, y que solo a través de esa vida se podía erradicar el árbol del bien y del mal, de ese conocimiento torcido y perverso que vino sobre la humanidad. El único que tiene el poder para hacer esto es el Señor Jesucristo. Amén. Ahí está, entonces, tenemos el propósito de entender que esa semilla o ese ADN de destrucción y de muerte tenía que ser quitado para establecerse el ADN de Cristo en nuestros corazones. Veamos el desarrollo de esta clase. La diapositiva número 6 dice: el hombre en el jardín y los árboles frutales. Génesis 2, 8 al 9. Génesis 2, 8 al 9.
Entonces Adonai Elohim plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces Adonai Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer. ¿Todo árbol era qué? Deseable a la vista y bueno para comer. Solo se menciona aquí, vemos que pues muy interesante mirar aquí varias cosas, que todo árbol era deseable. O sea, en todo momento está también jugando un papel importante los sentidos. ¿Sí? Porque usted cuando mira algo o lo aborrece o lo desea o le parece el aroma, la parte, el aspecto que tiene, usted dice, uy, se ve, si es un pastel, se ve delicioso, se hace agua a la boca, usted lo hace así y lo prueba y usted dice, no, esto se ve delicioso y lo prueba y está funcionando el olfato, el gusto, está funcionando la vista, está funcionando el oído porque usted empieza a hablar y está escuchando lo que está diciendo y lo está saboreando, está el tacto, está el gusto, todos los sentidos entran en juego allí. Y aquí dice que era todo árbol deseable. ¿Sí? Deseable a la vista y bueno para comer. Solo se mencionan en el nombre de dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Árbol de la vida, árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque sabemos que eran muchos, estos eran los más relevantes. Los dos estaban en medio del jardín, de seguro que estaban cerca el uno del otro. Estos dos árboles frutales dan fruto cuya semilla está en él según su género. Ninguno producía algo diferente, sino todo según su género. Génesis 1, 11 al 12 dice la palabra: entonces dijo, que la tierra produzca hierba verde, plantas verdes que den semilla, árboles frutales que den fruto, cada uno según ¿qué? Su especie, con semilla en él sobre la tierra. Sucedió así, produjo la tierra hierba verde que da semilla, cada uno según su especie, árboles que dan fruto con su semilla en él, cada uno según su género. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno. Entonces veamos la diapositiva número 8. Dice, una semilla contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. El Señor dice que Él dio la orden que cada árbol podía ¿qué? Producir su semilla, y esa semilla producía según su género. No podía, si es un árbol de aguacates, no nos puede producir naranjas. Si es un árbol de manzanas, no nos va a dar papayas, ¿cierto? Pues todo tiene su orden y todo fue establecido. Esta es una ley establecida por Dios. Y todo lo que el Señor dijo, así se hizo. Y cada árbol produce según su género. Una semilla contiene una fuente de alimento almacenado y está envuelta en una cubierta protectora. Inclusive van a tener que realizar una tarea muy bonita, que si la recuerdan, en el colegio nos pusieron esa tarea. ¿Ya la hicieron? Y la tienen ya germinando y todo. Ya está en el proceso. ¿Qué tal les ha parecido el ejercicio? Muy lindo, ¿cierto? Cuando a mí me tocó hacerlo hace un año, yo también estudié y estuve aquí como ustedes sentada, escuchando y aprendiendo. Y también pude ver, mi semilla no dio inmediatamente, se demoró bastante y tuve que hacerle algo para ayudarla. Y la idea que se me ocurre, pues yo creo el Señor como que dijo, haga esto. Entonces fue colocarle un plástico y cubrirla, dejarla ahí a la luz de la ventana, en el algodón con su vasito con agua y esto. Y cuando le puse el plástico en la noche, ya empezó a brotar el tallito y la hojita.
Eso sucedió porque no quería. Yo dije, ve, qué raro esta semilla, muy raro. Y a varios nos sucedió lo mismo y cada uno tuvo que hacer un proceso diferente, pero lo logramos. La semilla empezó a brotar. Fue muy lindo ver el proceso y cómo al otro día ya estaba ese tallo más largo y más hojitas y más raíz, y muy lindo el proceso. Entonces, asimismo, pues vemos cómo el Señor nos muestra su creatividad, su creación, la forma como Él nos expresa la vida, ¿no? Aún en una planta. Y asimismo, hoy el Señor quiere que entendamos que cada una produce según su género. ¿Sabe? La semilla que produce según su clase, esa semilla tiene un ADN y produce según su género. No puede salir otra cosa diferente que lo que es su esencia y su naturaleza. Si es el frijol, pues debe producir frijoles, así de sencillo. Esa es la ley. No puede producir otra cosa. Cada semilla da un cuerpo de acuerdo a la especie de la semilla. Al hacer una analogía de la semilla en lo natural y llevarla ahora a lo espiritual, el árbol frutal del conocimiento del bien y del mal, nos damos cuenta que esa semilla que ocasionaba la muerte, el contenido de ADN era o es corrupto. ¿Qué produce esa semilla? ¿Cuál es su fruto? Muerte, corrupción, maldad, trajo oscuridad, trajo una mente caída, totalmente separada de Dios. Ese es el contenido de esa semilla y ese es el ADN que vino a tomar lugar en Satanás y en nosotros los seres humanos. Entonces vemos que ese ADN que es corrupto tendió a dañar y a podrir y a destruir la imagen de Cristo en el ser humano. Y lo logró. Pero entonces vemos que asimismo de la naturaleza del ADN del hombre fue llevado a una mente separado de Dios, corrupto espiritualmente y físicamente, porque también vino la muerte física. Fue una separación en todas las áreas de Dios. El hombre separado de Dios por causa de esta semilla corrupta que vino a tomar lugar. Pero así también vemos el ADN de la naturaleza de Dios, pues en ese ADN encontramos que esta semilla es incorruptible y que esa semilla tiene un poder sobrenatural, el cual puede deshacer y destruir la semilla corrupta del bien y del mal que tomó lugar en el ser humano. La semilla es algo tan importante que entendamos y comprendamos, que es la palabra misma, la palabra de vida. Y la palabra que fue sembrada ahora en sus corazones contiene el ADN de Cristo. Y esa es la semilla incorruptible que vino para deshacer totalmente la raíz completa y toda la planta del ADN corrupto que había tomado lugar en nuestros corazones. Veamos la diapositiva número 9. El corazón espiritual es como un vientre donde la semilla es sembrada y concebida. Entonces la semilla es la que engendra o da existencia. Semilla es dar vida. El corazón es la tierra donde se pone la semilla. El corazón concibe. Entonces la semilla es la que engendra o da existencia y el corazón es el que concibe. ¿Dónde es puesta la palabra de Dios? En el corazón, pero no el corazón de carne natural que tenemos, sino dentro del espíritu, pues cuando usted nace de nuevo, es allí donde esa semilla incorruptible viene e impacta su vida y usted es transformado por él. En general, el corazón espiritual de los seres espirituales, angelicales o seres humanos, nosotros somos seres espirituales,
es como un vientre o tierra donde se siembra la semilla. Esta semilla es cualquier pensamiento o deseo hablado que es sembrado en el corazón. Las palabras, cualquiera que sean, son semillas, sean buenas o sean malas. Esas palabras pueden producir muerte o pueden producir vida. Y entonces que el corazón, que es el que concibe, recibe esas palabras, y esas palabras van a producir en usted algo bueno o algo malo. Pero lo que Dios quiere hacer es que la semilla incorruptible, la palabra de vida, venga a tomar lugar en su corazón para que usted ahora conciba la vida de Dios. Usted no va a vivir más bajo muerte y bajo oscuridad. Usted es trasladado de muerte a vida en Cristo Jesús. Las palabras tienen poder. Y esta palabra, que es Cristo encarnado, viene a tomar lugar en nosotros, y Él en ese poder destruye y deshace el poder de las tinieblas que gobernaba nuestras vidas. Las palabras de maldad que habían en nosotros y por la eternidad estábamos bajo condenación, ahora en Cristo usted y yo podemos engendrar y concebir la vida de Dios en nuestro ser. Vamos a mirar lo que significa engendrar. La palabra engendrar en la diapositiva 11 dice, significa dar existencia una persona a un nuevo ser por medio de la fecundación. En el figurado es la palabra sembrada, que da vida o existencia por medio de la fecundación de la misma especie o género de la semilla. La diapositiva 12, concebir. ¿Qué significa esta palabra? Significa quedar preñada, una hembra, como consecuencia de la fecundación del óvulo por el espermatozoide del macho. En el figurado de la semilla, que al ser sembrada en el corazón forma una idea, un concepto, una opinión. Esto es la palabra que se sembró, da a luz. Cada palabra que se siembra da a luz. Y esa palabra que ahora que el diablo sembró, porque él mismo, en su mismo corazón, él deseó, él pensó y él actuó. Oigan bien, fueron varias cosas las que entraron allí en juego. Él lo pensó, él lo declaró, él lo creyó, y esas palabras que él dijo, quiero ser más que Dios, quiero estar sentado en el trono de Dios, eso él lo concibió. Pues las habló y las recibió en su propio corazón, y lo creyó y lo dio a luz. Concibió la maldad, el pecado, la semilla que trajo muerte. Entonces, entienda que las palabras son semillas y se siembran en el vientre del corazón y son concebidas. Podemos ver cómo el corazón de Satanás, él mismo sembró el mal en su corazón y lo concibió. El bien de Dios en él fue trastocado. El bien de Dios en él fue trastocado. Ya no pudo ser más el ser espiritual de luz. Ahora fue trastornado. Lo puro y lo verdadero de Dios que estaba en él fue trastornado por causa de que él concibió una semilla corrupta. La diapositiva 13, por favor. El corazón de Satanás sembró y concibió su propia semilla, el deseo o el pensamiento. Isaías 14:13 dice, pero tú dijiste en tu corazón, o sea, en sus propios pensamientos, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Mira el deseo y mira el pensamiento que ya estaba en el corazón de Satanás. Él quiso estar por encima de Dios, quiso sobrepasar a Dios. Y en este versículo nos está mostrando claramente que sus palabras estaban llenas ¿de qué? De maldad.
No era nada bueno lo que él estaba deseando y pensando y hablando. Él estaba deseando maldad. Sus palabras estaban llenas de maldad y fueron sembradas en su corazón, dando a luz el deseo que él esperaba. Y todo esto era contrario a la verdad de Dios. Solo hay un Dios creador y a él solo debemos adorar, lo dice la palabra del Señor. Entendamos esto entonces, que él era un ser luminoso y hermoso, pero al mirarse a sí mismo y luego mirar a Dios, pensó que podría ser como Dios y mejor que Dios y brillar y quería ser la luz. Él quería ser la luz verdadera y él tenía su propia luz, pues Dios le había dado un hermoso parecer, tenía él. Era un ser espiritual importante en el reino de Dios, pero todo lo perdió porque su corazón se llenó de codicia y de maldad y produjo corrupción. Esto es lo que dice en Santiago 1, 14 al 15. Dice: pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propio deseo. En este caso, Satanás fue arrastrado por su propio deseo de maldad. Luego, cuando en el verso 15 dice: luego cuando el deseo ilícito, o sea, todo lo contrario a la naturaleza de Dios, ha concebido, da a luz el pecado. La semilla concebida fue de maldad, y cuando el pecado llegó a la plenitud de su gestación, en pocas palabras, tomó pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, dañó la conciencia. Vamos a la clase número 2. Dañó la conciencia, dio a luz muerte, o sea que se hizo un ser totalmente opuesto a la voluntad de Dios, y este ser hizo que su corazón engañoso, depravado, perverso, en oscuridad, fuera también desechado de la presencia de Dios. Dio a luz muerte y tuvo una independiente vida separado de Dios. Ya no vivió más bajo el estado en el cual Dios lo había formado, lo había creado con una luz y era un ser radiante. Perdió todo. Ese fue el deseo del corazón de Satanás, y eso fue lo que le sucedió. Concibió maldad y el bien torcido en su corazón, viniendo a encarnarse el mal y el bien trastocado. Entonces vemos que de esta manera él tiene una mente caída, un corazón dañado, distorsionado, totalmente sin Dios, ausencia de Dios en él, pues ya no había Dios por ningún lado. Él se separó totalmente de la presencia de Dios. Él mismo tuvo la capacidad de engendrar, concebir y dar a luz el pecado. La maldad que lo llevó a engañarse a sí mismo queriendo ser Dios fue producida, fue engendrada y concebida en su propio corazón, por lo que ya había el bien de Dios en él. Al engendrar el mal, concebirlo y darlo a luz, vino a ser una mente dual, mente polarizada y ambivalente. El bien que había se trastocó, se trastornó. Entonces vamos a describir esas palabras. ¿Qué significa todo esto? Mente dual, mente polarizada, ambivalente, el bien que había trastocado o trastornado. Entonces, en el punto 2 del bosquejo, vamos al C de ese punto. En la diapositiva 16 dice: ¿qué significa ser? Satanás, un ser es todo aquel que posee un alma. Satanás es espíritu, posee un corazón y alma, es un ser creado por Dios y su naturaleza estaba cubierta con la gloria de Dios. Llevaba el bien de Dios estampado en todo su ser. Después de la caída de la esencia de su ser, fue cambiada, trastocada, ¿cierto? Él concibió y dio a luz una nueva naturaleza opuesta a la que Dios le dio. Trastocar significa trastornar o alterar el orden conveniente o adecuado de algo, su esencia o el desarrollo de un proceso. Todo fue trastocado, trastornado en él. Todo. Nada quedó
bueno en él. Todo fue totalmente transformado, trastornado por esa semilla corrupta. La ley de la semilla en su corazón se cumplió y dio de su propio género. ¿Qué dio él? ¿Concibió qué? El mal. Concibió el mal, pero él había conocido el bien. Ahora entonces hay una ambivalencia, hay una mezcla en él, hay cosas buenas, cosas malas, porque él puede engañar y él se viste de ángel de luz para engañar y nos hace creer cosas como si fueran verdad. Y cuando usted descubre, el Señor le muestra a uno, se da cuenta que allí está la mentira totalmente cubierta como si fuera una verdad. Y allí es donde muchos hemos estado engañados con muchos conocimientos falsos, erróneos, con muchas fortalezas y argumentos, aún religiones y tradiciones, en las cuales estábamos muy firmes creyendo que esa era la verdad. Pero cuando el Señor viene y nos muestra que Él es la verdad verdadera, por encima de todo esto, el bien y el mal nos parecía bien a nosotros, pero cuando viene la vida que es luz y nos alumbra realmente en el conocimiento genuino de la palabra, esa revelación nos saca de esas tinieblas y nos muestra que estábamos equivocados. Como el apóstol Pablo. Recuerden que él creía que estaba en la verdad y creía que así estaba sirviendo a Dios, pero él estaba haciendo todo lo contrario. Esa mente dual, ambivalente, estaba actuando. Esa mente caída lo llevaba a él a creer que él servía a Dios de esa manera. Pero cuando él tiene un encuentro real con Cristo, su mente caída se esfuma de él, esa naturaleza, y establece entonces la vida de Dios en él y es transformado. Es transformado. Y pues tenemos una gran revelación de la palabra que Pablo, por el Espíritu Santo, nos enseña, nos muestra que el Espíritu Santo obró a través de esa palabra de vida que fue establecida en el corazón de Pablo. Asimismo, nosotros vemos también que cuando Él viene a nosotros somos transformados por su poder. Vemos entonces que esa naturaleza, la vida de Dios en él fue trastocada, fue distorsionada, fue transformada, y esto llevó a ser simbólicamente el árbol del bien y del mal, el árbol frutal que estaba en el huerto de Edén. De ese árbol entonces vemos que comió ¿quién? Comieron Adán y Eva, y ellos eran también seres espirituales como Dios. Dios es espíritu. Y ellos tenían la presencia de Dios y tenían a Dios, pero fueron engañados. Vemos también entonces que la tentación sucede en la esfera espiritual. Así como Satanás fue engañado, él mismo se habló a sí mismo y se lo creyó todo y dio a luz el pecado, dio a luz la maldad, la semilla corrupta. Entonces ahora también él viene y engaña a través de ese árbol, viene y ofrece el fruto de ese árbol, y ese fruto llevó a que Eva comiera y Adán, y esto allí es donde ellos entran también en la misma condición de muerte y fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron separados de la presencia de Dios. La única fuente espiritual de vida que alimenta el reino de Dios en el jardín o en el huerto es la vida de Dios. El árbol de vida es la única que podía sostener y sustentar al ser humano con esa vida de Dios, pero no fue así, pues el hombre también comió de ese fruto del mal y fue desviado de lo que estaba establecido. Entonces vemos acá también en la diapositiva 19, en él se encarnó el mal. ¿En quién? En Satanás. Fue
trastocado y vino a ser una naturaleza caída, tomando lugar en todo su ser, espíritu, alma, corazón, voluntad y conciencia. Diapositiva 20, vemos cuál es la naturaleza de Satanás. Juan 8:44 dice que él es homicida, engañador, mentiroso. Él es padre de mentira. Entonces, esto tenemos que entender, que la naturaleza de Satanás es la mente caída en la cual entró la humanidad después de la caída. Juan 8:44 al 45 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y es vuestra voluntad practicar los deseos que son característicos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se mantiene firme en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla lo que le es natural, pues ahora su naturaleza es ¿qué? Corrupta, mente caída, ¿cierto? Entonces habla lo que le es natural, porque es mentiroso y padre de mentiras y medias verdades. Pero porque digo la verdad, no me creen y continúan en su incredulidad. Jesús mismo dice y describe cuál es la naturaleza de Satanás. Padre de mentira, engañador, habló de su propia naturaleza, engaño y maldad. Otra versión dice: ustedes son la descendencia de una mentalidad caída y desean probar su diabólica paternidad al desear hacer sus deseos. Esta mentalidad caída es la que mata a la humanidad desde el principio. No hay conexión con la verdad, la mentira en su lenguaje. De hecho, la mentalidad caída del diablo es la mentira. Eso lo dice otra versión. Esta es la mentalidad caída de los fariseos, pues los religiosos estaban engañados por esta mente caída, por esa paternidad que tenían, pues hablaban de lo que tenían, ¿cierto? ¿Y cuál era su fruto? Maldad. El mismo Señor los confronta y les habla estas cosas. La mentalidad de los fariseos era esa, y en general de la religión. Vamos a ver entonces que Satanás es mentiroso y es su naturaleza mentir. Él acepta la mentira del engaño de la mente caída, y esa mentira vino y mató a la humanidad. La mató. Porque estábamos muertos, sin Dios, muertos en delitos y pecados. Diapositiva 22. Esta mentalidad caída se opone violentamente a la idea de la imagen y semejanza de Dios en forma humana. Entonces, esa mentalidad fue la que vino, fue trastocado todo en el ser humano, y ahora esa mente es la que gobierna la humanidad. Esa mente es la que está en el corazón del ser humano sin Dios. Oigan bien, sin Dios. Diapositiva 23. Mentir, es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa, cosa que no es verdad. Esa es la mentalidad caída. Se opone violentamente a la idea de la imagen y semejanza de Dios. Entonces, eso es mentir, es decir lo contrario de lo que se sabe. Él hizo esto, él nos engañó, y asimismo entonces nosotros caminábamos también en esas mismas condiciones de engaño, de mentira. Ahora veamos que la diapositiva 24 dice: engañar es dar a la mentira la apariencia de verdad o inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de la palabra, de palabras y de obras aparentes o fingidas. Eso es engañar. Y ahí vemos la imagen. Es clara, ¿cierto? Una apariencia de algo que está bien, pero por detrás, mire. ¿No lo habían visto bien? Ahí está.
el engaño. Esta es la naturaleza caída de una mente caída que es mentirosa y engañosa. El entendimiento está como entenebrecido. Y cuando está entenebrecido, pues no hay luz, no hay claridad. Y con facilidad, pues está muerta, está en engaño, está en maldad. Y así opera. La mentira se refiere al contenido del mensaje reflejando una realidad que no existe. Sin embargo, el engaño o la acción de engañar incluye el concepto clave intencional y voluntario. Esto significa que la persona que está engañándote sí sabe que es una mentira lo que te está diciendo. Pero uno a veces no sabe, ¿cierto? Las preguntas se hacen. La infidelidad. Sí, esa es otra forma de expresar el engaño, la mentira, aparentar algo y una inocencia falsa, porque está engañando, está jugando con los sentimientos de alguien, ¿sí? Entonces, vemos acá que la mentira, quiero leerles tal como está aquí porque es importante, dice: la mentira se refiere al contenido del mensaje reflejado en una realidad que no existe. Sin embargo, el engaño, la acción de engañar, incluye el concepto clave intencional y voluntario. Esto significa que la persona que está engañándote sí sabe que es una mentira lo que está diciendo. Es decir, que la mentira puede ser no intencionada, mientras que el engaño sí es intencional. Y les digo esto porque usted puede estar creyendo una mentira que no sabes que es mentira, pero estar sinceramente errado, como le pasó al apóstol Pablo antes de ser apóstol. Él creía y estaba totalmente convencido que esa era la verdad, pero esa era una verdad errada. Es tremendo, ¿cierto? ¿Cuántas veces estuvimos así nosotros? Y a juro decíamos: es que es así, es que es esto y es que es esto. Y resulta que el Señor viene y nos quita ese velo y nos hace ver cuál es la verdad. Y ahí quedamos como que plop, ¿qué pasó aquí? Gracias al Señor porque vino a manifestar su verdad a nuestros corazones y concebimos ahora la vida de Dios en nosotros. Amén, gloria a Dios. Él sí sabía. Entonces, mientras nosotros conozcamos y entendamos lo que es la mente de Cristo en nosotros, no seremos más engañados por las tinieblas. No podemos continuar con esa mente ambivalente o con dos pensamientos. El uno, un día soy creyente y al otro día no sé si lo soy, yo no sé, me siento mal. Pero realmente cuando estamos en esa condición estamos actuando conforme al pensamiento de la mente caída, el árbol del bien y del mal. Pero cuando usted se mantiene en un solo pensamiento, en una misma idea, entonces hablando acerca de la vida que es luz en su vida, Cristo en usted, entonces su pensamiento no será enfocado en el árbol del bien y del mal, su fruto no será conforme a ese pensamiento engañoso, sino que usted va a caminar en la realidad que tiene ahora como hijo de Dios, pues usted tiene la luz verdadera, Cristo está en usted. Y dice la palabra que nos ha dado el Espíritu Santo y Él camina con nosotros, Él nos guía a toda verdad. Vamos a la diapositiva 25. Conociendo el ADN de la semilla del bien y del mal. Ese ADN de la semilla del bien y del mal produjo muerte. Y ese ADN es corrupto. Y ese fruto del conocimiento del bien y del mal nos enseña a confrontar todo aquello que no viene de Dios. Pues esa realidad espiritual engañosa nos ponía en altivez contra la palabra de Dios. Usted resistía la verdad verdadera,
y aceptaba la verdad engañosa. Usted se paraba firme a defender esas verdades engañosas, como en algunas ocasiones todos lo hemos hecho y defendíamos eso como una verdad. Pero gracias al Señor que ahora viene y con la palabra nos enseña y nos revela que estábamos en oscuridad y ahora su luz deshizo las tinieblas que operaban y que estaban anidadas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, las emociones, los sentimientos, los sentidos físicos, todo estaba bajo esa condición de engaño. ¿Fuimos sacados de ahí? Usted ya no es de ese árbol, usted ahora es de este árbol. Y la fuente de vida que es Cristo es la que fluye dentro de usted. Y esa fuente de agua viva es la que va a empezar a limpiar todo lo más recóndito de todo nuestro ser para que verdaderamente alumbremos con la luz genuina, verdadera que es Cristo. Lo que fue trastocado por ese poder engañoso, ahora el Señor viene y lo transforma. Lo transforma. Gloria a Dios. Vemos entonces también en Romanos 3, 10, 12, dice la palabra: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo estaba la tierra y el ser humano? Nada que ver. Así como decían por ahí, no había quien diera un peso por nosotros. Nada, o sea, totalmente. El Señor describe estas palabras a través, el apóstol Pablo lo deja establecido allí en Romanos. El ser humano es malo por naturaleza. Recuerden que esa semilla produjo muerte y todos comimos de ella. Y estábamos entonces separados de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, haciendo el bien y o el mal, todos estábamos muertos y condenados. Hacíamos el bien, hacíamos el mal y todos bajo la misma condición de muerte. O sea que si hacemos el bien, ¿somos salvos? Claro que no. Si hacemos lo bueno, eso no nos salva porque no es por obras. Es Cristo el que salva y es a través de la obra de la cruz que nosotros podemos ser salvos. No había ni uno justo sobre la tierra. Por eso el único que pudo venir del cielo, ni siquiera de la tierra, porque el primer Adán fue hecho del polvo y representó a la humanidad y por él entró el pecado. Pero vemos que vino uno enviado del cielo, vino y en él está la vida y a través de él entonces vino la salvación para todos. Lucas 18:19, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, salvo uno, es decir, Dios. Si ninguno es bueno, entonces todos son malos, ¿cierto? ¿Cómo éramos? Es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero éramos malos. Esa era una verdad mentirosa, engañosa, porque mucha gente no cree en Cristo porque están apoyados en esa opinión engañosa y no lo aceptan. Dicen, no, es que yo no le hago mal, yo no necesito de Dios, yo no robo, yo no mato, y suena bonito. Ay, no, qué impecable la vida de esta persona. Pero el Señor dice que no había ni uno bueno. El único, Jesucristo. Entonces, Adán participó de ese árbol y él representaba ¿a quién? A toda la humanidad. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal significa muerte para siempre. Todos estábamos bajo condenación. Pero ahora dice la Escritura, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. La condenación entonces ya no es para el que está en Cristo. Gloria a Dios. ¿No se alegra?
Ah, yo ya sabía eso. Estas cosas nos deben alegrar. La verdad se debe establecer. Usted no está bajo condenación. Porque gente cristiana todavía cree que está bajo condenación. ¿No fue suficiente la obra de la cruz? ¿No fue suficiente el derramamiento de sangre, la sangre que no tiene maldad alguna, sangre incorruptible, que limpia y que perdona nuestro pecado, la sangre de Jesús? Así que en esa sangre usted y yo podemos ser lavados, purificados, y en esa vida hemos comido del bien de Dios. Él es la luz verdadera y el bien de Dios ahora está dentro de usted, la misma presencia del Señor en nosotros. Él nos alimenta con esa vida nueva, la fuente de agua que vive, de vida eterna que salta para siempre. La muerte eterna ya no es para usted. Usted tiene ahora vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ¿necesita usted hacer algo más para tener vida eterna? No es por obras. ¿Cómo se obtiene esa vida? Solo al creer en Jesús basta para tener la vida. Solo nos basta tener a Cristo. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el todo. Así que solo en Él podemos nosotros comer del árbol de vida y mantener vivos. La vid verdadera que sostiene las ramas y de ella produce fruto, produce más vida. Nosotros ahora aportamos la vida de Dios y la transmitimos, la damos a otros. Pues cuando usted lleva este mensaje y gente que lo recibe, recibe vida también. Impartimos vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos este conocimiento ahora y debe ser en nosotros una realidad. No solamente un conocimiento, debe ser una realidad. Esa verdad se debe establecer en el corazón. Las palabras que Dios habla son vida y debemos dar a luz lo que Él está ahora sembrando en nuestro corazón. ¿Cómo puede el bien conducir a la muerte? Pues el bien para el mundo no es el mismo del que habla la Biblia con respecto a bueno o bien. Por lo tanto, no nos podemos conformar a este concepto del bien. La palabra de Dios también dice que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y ese es el concepto del mundo, mas no de Dios. El Señor dijo que lo malo es malo y lo bueno que es Él es bueno. Y solo en Él nosotros podemos tener esa vida Zoe, la vida abundante de Dios. En todas las áreas de nuestra vida, la abundancia de Dios, la vida de Dios se va a manifestar. Esa es la vida que Él nos entregó. Vamos a ver el punto 3 del bosquejo, punto 3a. El conocimiento del bien y del mal es dual, ambivalente y polarizado. Debemos llegar a conocer este concepto que está o vamos a encontrar en lo que es el árbol frutal del conocimiento del bien y del mal. Así podremos entender más profundamente la naturaleza de pecado en nosotros y también apreciaremos mucho mejor la obra de la cruz. La mente dual. ¿Esto qué significa? Dice que tiene o reúne en sí dos caracteres o fenómenos distintos. Mente dual. El bien y el mal son dos caracteres distintos en la mente caída. El bien y el mal. Lo bueno y lo malo. Un rato pensamos cosas buenas, un rato tenemos pensamientos que uno dice, ¿y de dónde me sale todo eso? ¿Por qué estoy pensando en esto? ¿Por qué estoy pensando en odiar? ¿Por qué estoy pensando? Hay un sentimiento engañoso y la mente está revolucionada y usted empieza a alterarse en sus emociones y la voluntad quiere actuar. Usted dice, ¿pero de dónde vino esto? Siento celos, siento rabia, quisiera golpear a alguien. A ver, ¿qué es eso? No, a usted no le pasa nada de eso. Uy, no, gloria a Dios. No nos pasan esas cosas, ¿cierto?
sintiendo rabia por algo, o está envidioso porque a alguien le está yendo bien y usted dice, oiga, ¿y esto qué fue? Y usted empieza a sentir envidia, se está amargando porque el vecino compró esto y usted dice, pero ¿qué fue? Y yo soy un hijo de Dios y mire cómo estoy. No, eso no puede ser, yo tengo que averiguar si es que está yendo donde el brujo, ¿qué estará haciendo? Esa es la mente que quiere a veces estorbar y engañar en nosotros, y eso se llama mente dual. Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es la mente dual. Diapositiva 27, Isaías 5:20. Ambivalente. Tiene dos valores o conceptos distintos o diferentes que se generan del mismo corazón oponiéndose el uno al otro. Entonces, los antónimos de ambivalencia podemos encontrar las palabras definido, preciso, exacto o claro. Solo la verdad que es Cristo es precisa y exacta. No hay otra. La verdad que es Cristo es precisa y exacta. Esta es la verdad que en nosotros debe estar. Esa palabra o esa semilla que fue sembrada en nosotros no puede continuar con una mezcla de lo bueno y de lo malo. Entonces creo a la verdad de Cristo, pero al rato estoy teniendo, no. Él dice que el ambivalente es algo definido, preciso y exacto y claro. Y solamente la verdad de Cristo puede oponerse al engaño, a la mentira, a la oscuridad, al entenebrecimiento que quería tomar lugar en nuestros pensamientos o en nuestra mente. Esa ambivalente, esa palabra, nosotros debemos entonces tener claro que es un estado mental donde no puede haber una mezcla, porque conviven dos pensamientos generalmente opuestos. El uno le dice, Cristo es el amor de su vida, usted es amado por Dios, pero al rato su mente está diciendo, nadie me quiere, nadie me ama como gusanitos. Estoy mal, estoy deprimido, me estoy muriendo, no quiero nada, no quiero saber de nadie, quisiera largarme, quisiera morirme. ¿Qué es eso? No puede jugar con lo uno y con lo otro, o es esta o es esa. Pero yo creo que en nosotros, los hijos de Dios, debe estar la única fuente de vida, que es Cristo, la verdad, la verdad, la verdad es Cristo. Ahora miremos que si usted habla con su boca una cosa, pero su corazón está lejos de eso que está diciendo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi verdad, y lo estoy diciendo con mi boca, pero mi corazón está diciendo, ¿será que el Señor sí me perdonó? ¿Será que el Señor me ama? Pero usted está haciendo una confesión en su oración, inclusive puede usted decir, el Señor derriba toda fortaleza, todo argumento que se levanta en altivez contra la palabra de Dios. El Señor dice que Dios es amor y el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Pero usted luego al rato está diciéndose, ay, yo no sé si Dios me ame. He cometido tantos errores en mi vida. No entiendo, ¿será que Él sí me perdonó? Y está jugando constantemente con esos dos conceptos o pensamientos en los cuales la verdad no está. ¿Por qué? Porque hay una mezcla y Dios no tiene ninguna semilla mezclada. O es la una o es la otra. Amén. Vamos la diapositiva 28. Polarizada. Orientar en dos direcciones contrapuestas. Los pensamientos típicos de estas distorsiones son: todo es bueno o malo, eres perfecto o un completo fracasado, estás conmigo o en mi contra, te quiero o te odio, no me ocurre a mí, siempre salgo perdiendo, vamos, que todo es blanco o negro.
Eso es una mente polarizada. Este pensamiento actúa de forma automática y nos lleva a generalizar las situaciones sin detenernos a examinarlas. Sencillamente son espontáneas y salen. Nos salen a veces. Y dice, ay, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Quienes piensan así suelen decir, todo me sale mal. Yo en un tiempo decía eso. No, es que todo me sale mal. Estoy más salado. Cuando me dicen, es que estoy más salado, le digo, claro, no es que la sal de Cristo está en usted. Él es la sal del mundo y está en usted. Usted es un salado, pero bien salado por la sal que es Cristo. No es un salado de esos que todo le sale mal. Usted ahora tiene a Cristo y esa es la luz y Él es la sal. Está en usted. Entonces ahora sí dígase, uy, soy un salado en Cristo. Entonces esas expresiones no pueden continuar. El pensamiento polarizado es una distorsión del conocimiento. Esto quiere decir que se trata de un error de razonamiento en el que incurrimos sin darnos cuenta. Nos fluyen a veces ese tipo de pensamientos, los decimos y terminamos a veces creyéndolos. Procesamos de forma equívoca la información que nos proporciona la realidad y esto nos lleva a experimentar algún tipo de perturbación emocional. ¿Cómo termina una persona que habla todas esas cosas? ¿Dichoso, feliz? No, está afectando su vida, está afectando inclusive a veces la relación con Dios, porque se está creyendo esas mentiras. No cree que Dios sí lo ama, no cree que ya fue perdonado, no cree que fue redimido por esa sangre preciosa y se sigue viendo como un pecador, como alguien indigno de la presencia de Dios. Y eso es un engaño. Son creencias erróneas que conducen a estados de ánimo disfuncionales. Esto es a miedos irracionales o tristezas sin fundamento. En Cristo, oigan bien, diga esto conmigo, en Cristo he pasado de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición, de la mentira a la verdad, de las tinieblas a la luz, de la amargura al gozo. Entonces, ¿cómo está usted ahora? Gozoso. ¿Cómo está usted ahora? El gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. Amén. Entonces esto nos enseña que las cosas en Cristo sí son verdaderas y sí pueden cambiar. Usted no es una persona polarizada ni bipolar. Usted tiene la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, veamos también que era necesario entonces darle el golpe mortal ¿a quién? A la cabeza de la serpiente. Nosotros, nacidos de nuevo, desarrollamos la mente de Cristo, que es una mente de una sola unidad, luz y vida. Ya no puede estar en nosotros una mezcla de lo bueno y de lo malo, sino que ahora tenemos la mente de Cristo establecida en nuestros corazones. Y en esa mente espiritual de Cristo nosotros podemos mantener la unidad, pensamientos, emociones, sentimientos, voluntad, todo en una misma unidad. Lo que usted habla está de acuerdo con lo que usted está sintiendo. Y lo que usted está sintiendo está de acuerdo con todo el resto de las áreas de su cuerpo. ¿Por qué? Cuando usted piensa algo incorrecto, todo está siendo afectado por ese pensamiento. Pero cuando usted está caminando en la verdad, entonces usted está siendo invadido por esa verdad en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, es afectado por ese pensamiento. Si es la mente de Cristo la que está alumbrando su entendimiento, la que lo está guiando, la que lo está llenando, usted no va a andar en luto, en tristeza, en depresión, aburrido, desanimado, cansado, afligido, lleno de, mejor dicho,
No, de pepitas tampoco. Usted verdaderamente va a caminar en unidad en todas las áreas de su ser. Porque a veces, como les decía ahora, nuestra boca puede expresar algo, pero por dentro estamos creyendo otra cosa. Y no podemos seguir más en ese engaño. Diga, no más con ese engaño. Porque la luz está dentro de usted y Él va a irradiar vida en su mente, en sus palabras, en sus acciones. Todo lo que Él es en nosotros lo tenemos que reflejar. Se va a manifestar. ¿Por qué? Cada vez la imagen de Cristo es formada en usted y en mí. La imagen de Cristo es la que vamos a proyectar. Y esa imagen usted no miraba a Cristo un rato en una forma, un rato en otra. No, usted lo miraba que aun cuando fue a la cruz, ¿cómo iba Él? Consciente de todo, pero sabía que esto lo llevaba o lo estaba viendo un sumo gozo. Aún siendo maltratado, aún siendo herido, aún siendo azotado, aún siendo se burlaron y todo lo que le hicieron, pero él sabía que lo tomaba por sumo gozo, pues el fruto de esa obra poderosa iban a ser todos nosotros y todos los creyentes que él está o que tiene ya en para este propósito, la eternidad. Todos los creyentes, todos estábamos incluidos en ese gozo, por eso él lo sufrió con gozo. La obra de la cruz fue sufrida con gozo, pero nosotros a veces no sabemos vivir el gozo aun cuando tenemos aflicciones. Nos dejamos engañar. Entonces recuerde, la diapositiva 29 dice: la mente del Espíritu de Cristo nos lleva a unidad ¿de qué? Pensamiento, luz, vida, que es amor. El amor de Dios derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Nos hace pensar, sentir, accionar en la unidad de la naturaleza de Dios, que es amor. Esa es la nueva creación que usted tiene. De ella produce usted amor, porque es lo natural. Mire que leíamos que lo natural del diablo era ¿qué? Mentir. El padre de mentira habla mentira por naturaleza, pero el Hijo de Dios habla verdad por naturaleza, y esa es su esencia. Esa es la esencia del creyente. Entonces, ¿qué hablamos nosotros? La verdad, la vida, el amor de Dios va a manifestarse. Los creyentes no podemos separar al mal y el bien. Son dos fuerzas que continuarán acechándonos, pues son ellos quienes por su ignorancia le dan esta fuerza y esta independencia. Cuando nosotros permitimos esos pensamientos de lo bueno y de lo malo, le estamos dando fuerza a eso, y por eso a veces terminamos reaccionando y haciendo caso a esos pensamientos. No les permitamos. Cuando algo viene, inmediatamente nosotros tenemos que resistirlo, porque la verdad se opone a todo engaño de las tinieblas. La verdad se tiene que oponer. Usted no debe aceptar el engaño. La verdad le dice: Satanás no tiene lugar en mis pensamientos. Todo pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Por lo tanto, yo no soy ningún nido de pájaros donde el diablo quiere depositar sus huevos y llenarme de confusión. No puede anidarse en mi mente. La mente de Cristo es mi mente. Y en esa me afirmo, en esa camino, en esa verdad me mantengo. Amén. Y aparte de todo, dice que el Señor mismo nos hizo sentar en lugares celestiales y nos evita estar experimentando día y noche, luz y tinieblas, bien y mal, maldición y bendición, muerte y vida. Bajo la ley, en el antiguo pacto, era vida o muerte, tinieblas o luz, ¿cierto? Maldición o bendición. Y uno, pues yo quiero la bendición, pero ¿quién la lograba con todo eso? Ninguno pudo. Pero en Cristo, Él es la bendición, porque Él deshizo todo poder de
las tinieblas y toda maldición que había contra nosotros, toda acta de decretos que había contraria, fue anulada en la cruz. Él es su bendición, Él es mi bendición y Él se hizo maldito para que ahora en Él nosotros tengamos su bendición. Y fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Así que el vivir en los lugares celestiales nos evita experimentar esa realidad natural que tenemos, aunque hay noche y descansamos, aunque hay día y hacemos actividades en el día y sabemos que está el día y que es la noche porque el Señor los creó, pero realmente cuando estamos viéndonos en lugares celestiales, esas cosas que suceden no nos deben afectar. Uno las confronta, uno tiene que, uy Señor, eso de verdad que es un lavado de cerebro. Porque si no, ¿cómo entendemos esto? Pues uno cualquier cosa lo desmoronaba. ¿No les pasaba eso? Y entraba uno en depresión y vuelto nada, un 8. Pero cuando Cristo viene y nos empieza a revelar que Él es la luz, que Él es la vida, que Él es mi bendición, que Él es mi porción, que Él es la torre fuerte, que Él es la roca de nuestra salvación, que Él es el sol de justicia, entonces ya no necesitamos sino caminar y verlo a Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miremoslo solo a Él y entonces vamos a ser guardados de todo engaño, de tinieblas. La mente de Cristo nos va a guiar a disfrutar de la hermosura de Dios en nuestras vidas y en todo lo creado por Él. Usted no mira todo lo malo que hay en el mundo, no, que esto está patas arriba, no, que el mundo está en una crisis, no, nosotros vamos a caer también ahí, no, ahora con este gobierno, no, ahora con la salud, no, ahora qué vamos a hacer con aquello. No, usted solamente manténgase en lo que Dios dice acerca de usted. Y lo que pasa en el mundo, pues el Señor se hará cargo, pero usted y yo somos de Él y lo que vivamos en Él, Él dice que es vida y es eternidad y es bendición y es libertad, no esclavitud. Confiemos en Él, creámosle a Él, no nos dejemos que engañar. Amén. Bueno, veamos entonces que aquí concluyendo con estos puntos, que el hombre al perder la vida que los cubría en su alma, la materia de su cuerpo se modificó. Primero tomaron una naturaleza corrupta espiritual que lo alteró todo en su cuerpo físico. El alma es vestida por un nuevo vestido, pero era ¿qué? Corrupto. Eso le sucedió al ser humano cuando comió del árbol, de ese fruto del árbol del bien y del mal. El cuerpo humano se modificó, ya no sería un cuerpo humano sujeto a un vestido de gloria, pues ese vestido fue quitado. ¿Cómo se vieron ellos? Desnudos. Ese vestido de gloria de Dios ya no era su traje espiritual, ahora tenían un traje corrupto a imagen de Satanás o pecado, donde su naturaleza invisible se hace visible a través del cuerpo humano. La diapositiva 30, por favor. La ley escrita nos muestra el conocimiento del bien y del mal. Eso está en el punto B. Dice que la ley escrita nos muestra el conocimiento del bien y del mal. A través de la ley podemos ver que ella siempre pretendió que creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, el bien que había en esa semilla de la palabra tomará lugar para que el mal no tomara dominio del corazón, para así poder vencer el mal con el bien. Vamos a ver la palabra conocimiento. La definición de esta palabra: facultad mental del ser humano para comprender por medio del entendimiento la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El conocimiento está en el centro de todos los pensamientos, actividades y toma de decisiones. Está conectado a la conciencia y tiene que ver con el corazón, que es el vientre del espíritu. Está en el centro del entendimiento y en este caso tenía que ver con el bien y el mal.
Es descubrir, instruir, percibir, comprender. Se desprende claramente que solo los humanos y ningún otro ser animado puede aprender el conocimiento al que se hace referencia aquí. ¿Qué hizo la ley? La ley mostró la incapacidad de cumplir la ley de Dios. Ese conocimiento de la ley fue el pecado y nos mostró que ninguno podía cumplirla. Era imposible para el hombre cumplir la ley. Por eso era necesaria la obra de Jesús. Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando ¿a quién? A su propio Hijo, Jesucristo, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Quién hizo esa obra? Cristo. ¿Quién pudo cumplir la ley? Cristo. Entonces me muestra que la ley del bien y del mal no puede hacer nada por mí. Esa ley, ese conocimiento del bien y del mal no pudo salvarnos, no lo logró, sino que nos llevó a separarnos de Dios. Pero en Cristo entonces fuimos reconciliados con Dios. Romanos 3:20 al 22. Romanos 3:20 al 22 me muestra que la ley del bien y del mal no puede hacer nada por mí. Entonces, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno pudo ser justificado por las obras de la ley, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Conocimos el pecado, ¿cierto? Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción. Gloria a Dios. Entonces, mire que la palabra aquí está siendo clara, porque todas las obras que nosotros pudiéramos hacer, y por eso dice en Efesios 2, habla acerca de que nadie se puede salvar por obras. Nadie podía vencer esa naturaleza caída, nadie podía deshacerse de ella por sus propias fuerzas. Solamente en el conocimiento de la verdad que es Cristo se podía destruir ese poder de ese árbol de vida, de ese árbol de muerte y de vida, porque era el bien y el mal, una combinación, una mezcla de lo bueno y de lo malo, y solamente Cristo tiene el poder para destruir esa obra de maldad, esa semilla corrupta, esa semilla de muerte, y manifestar. ¿Quiénes lo manifestaron? Lo atestiguaron, dice que por la ley y los profetas hablaron acerca de que venía un Salvador, de que venía el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hablaron de que la justicia de Dios se iba a manifestar por medio del Hijo de Dios, y solamente a través de la fe que usted y yo tengamos en esta verdad, en ese conocimiento que ahora es revelado al corazón, podemos entonces nosotros tener esa vida siendo justificados. Porque el único que nos puede hacer justos es la sangre preciosa de Jesucristo. Nadie más. Ninguno se pudo justificar a sí mismo. Y el conocimiento de la ley nos mostró el pecado, pero no sabíamos cómo solucionar esto. El derramamiento de sangre de Cristo fue la única sangre que pudo entonces limpiarnos y hacernos libres de toda maldad. Mire un momento Romanos 3:28. Antes de leerlo dice: la ley me muestra que el bien y el mal que hago, solo mi fe en Jesús puede vencer este conocimiento del bien y el mal, y me lleva a ser libre de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Romanos 4, del 4 al 5. Ahora bien,
Al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Cómo fue usted justificado por él? Por medio de la fe. Por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino es por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo, que usted puede recibir la salvación, pero también ser llamado justo delante de Dios. Ahora podemos entonces ver, dice que no había ni uno justo sobre la tierra. Pero entonces también ahora nos está mostrando que todo aquel que por medio de la fe creyó en Jesucristo es llamado ¿qué? Justo. El único justo que vino, Cristo, ahora nos justificó ante el Padre. Tenemos acceso ante la presencia de nuestro Padre por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora leamos también Romanos 7 del 15 al 17. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aunque la ley me mostraba el bien debía hacer, no lo podía, el bien que debía hacer, no lo podía hacer por la debilidad de mi carne. Por eso Jesús cumplió la ley. Y ahora en Él usted y yo tenemos entrada y acceso, y ya no nos ve como pecadores, sino ahora nos ve lavados con su sangre preciosa, justos, y por eso podemos entrar a la presencia de Dios con libertad. ¿Jesús cumplió la ley? Sí. Al salir del Edén, al desconectarse, entró la muerte, el dolor, el sufrimiento, pues el hombre cuando falla, cuando peca, cuando come de ese fruto, dice que entró la enfermedad, la fatiga, el cansancio, el miedo, los interrogantes, las inquietudes, empezaron a tener un montón de situaciones, preocupaciones. Eso antes no estaba. Pues en el reino de Dios estas cosas no son. Pero las tinieblas produjeron todo esto. Ese fruto del conocimiento del bien y del mal hizo que el hombre, por eso dijimos que fue trastornada la imagen de Dios, fue todo afectado y entró en una condición donde ahora preocupaciones, enfermedades, muerte física, muerte de la separación de el hombre separado de Dios. Y todas estas cosas, era necesario entonces que el Señor viniera para que ahora entendamos que el reino de Dios ya no es ese tipo de vida, sino la luz vida que es Él. Dice que ya no hay preocupación, no hay lloro, no hay lamento, no hay tristeza, no hay dolor. Eso es lo que produce la semilla de vida en nosotros. ¿Será que podemos vivir de esa manera estando aquí? Si en el reino de Dios no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad. ¿Usted se ha preguntado eso algún momento? Digo, Señor, pero estamos todavía tan terrenales. Pero Él dice que estamos sentados en lugares celestiales. Pero no nos podemos olvidar que seguimos siendo humanos. Sí, pero no nos podemos olvidar que hay una prioridad que es la vida espiritual que ahora tenemos, que nuestra realidad debe ser más esa, no la terrenal. Debería ser, ¿cierto? Y yo creo que todos tenemos que entrar en como que, uy, cierto, ¿y esto aquí cómo es? ¿Cierto? No dice, pero, porque así describe en Apocalipsis. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Y no dice, entonces toca morirse para llegar a eso. Yo creo que desde aquí se puede empezar a ejercitar esa verdadera vida que Él ya nos dio. Ay, ¿cómo hacemos, Señor?
¿Cómo hacemos? ¿Es tan complicado entender esto? Pues tenemos que meternos en la realidad de la palabra para entender lo que ya Cristo hizo y fue completo. Entonces, si yo lloro porque se muere alguien, ¿está mal? Discúlpenme. Yo creo que no, pero tampoco debo dejarme llevar por un sentimiento que me puede llegar a engañar y a desmoronar y a afectar de una manera en la cual como que uno dice, porque he visto casos y yo les cuento en mis experiencias. Se me resecó la garganta. Y uno mira que en una situación que tuve familiar, una familiar muy cercana falleció. Cuando me enteré de esa noticia, para mí fue demasiado doloroso. Era muy apegada a nosotros. Y resulta que cuando sucede eso, cuando sucede eso, nosotros pues en la casa pues entra el luto, la tristeza, y llegó un momento en que yo me fui al cuarto y alguien me llama y yo exploté en llanto. Dios mío, y no me podía controlar en ese momento, pero cuando ya pude como desahogar eso, luego entonces ya como que me calmó y después yo oré al Señor. Le dije, Señor, no entiendo esto, no entiendo, y esto es muy duro y muy doloroso, no sé cómo enfrentar esto. Y le dije al Señor, y el Señor luego me deja ver como en un sueño, como una visión. Muchas gracias. Como en una visión, cómo estaba ella, y yo pude verla gozosa y como haciendo así, como danzando, y muy alegre y rejuvenecida. Cuando yo la veo, fue instantáneo lo que veo, y ya así mismo se borró la imagen. Vino una tranquilidad a mi corazón, una tranquilidad, y se me fue el lloro y el lamento. Entendí y me dio alegría saber que esa seguridad que me dio el Señor de saber que ella estaba en la presencia de Dios. Entonces eso trajo una tranquilidad. Mire, hay cosas que parecen imposibles, pero cuando nosotros vemos el reino de Dios que está establecido en nuestros corazones, vamos a aprender a soportar. Jesús soportó todo. No dice, pero es que era el Hijo de Dios. ¿Y usted ahora cómo es llamado? Hijo de Dios. Y eso nos confronta, y eso nos hace ver que sí somos débiles, pero el Señor dijo que la debilidad y todo lo sufrió en la cruz por nosotros, y fuimos crucificados juntamente con Él. Y no quiere decir que usted se vuelva una persona de palo o de madera o de piedra, no, porque tenemos un corazón de carne, y ese corazón va a manifestar la vida de Dios aún para consolar, aún para ayudar. Y yo soy muy llorona, casi en todos los velorios lloro. Me duele el dolor de los demás, me duele, y a veces no sé qué decirles, pero solamente digo, Señor, tú les das la fortaleza, y así como hiciste conmigo, hazlo también con ellos. Y la pastora Clemencia tiene un gran testimonio, no sé si lo han escuchado, pero cuando su mamá fallece, la pastora dice que ella sintió mucho gozo y que ella no lloraba ni nada, y todos era como que tan raro, la pastora ni siquiera expresa, o sea, es tan dura. No, ella podía experimentar la paz, y eso era lo que ella quería irradiar. Algunos lo malinterpretaron, pero otros entendían, verdaderamente está llena de la paz del Señor y el gozo del Señor en ella. Ella después nos contaba su testimonio, y ella se gozaba y se reía de ver cómo el Señor obró en ese momento tan difícil, porque para uno humanamente eso es muy duro, pero realmente en el reino del Señor
ese sufrimiento, ese dolor, esa necesidad o lo que estemos pasando, porque aquí en la tierra se vive todo ese tipo de cosas, más en el huerto de Edén, donde todos ya fuimos trasladados de nuevo al punto de origen, donde fuimos creados por el Señor y donde fuimos puestos para mantener una relación constante con Él, ahí permanecemos. Ahora somos nutridos por el árbol de vida y Él nos ayuda a cómo enfrentar todas las cosas que tengamos que pasar aquí en la tierra. Él venció por nosotros. Amén. Entonces, bueno, no sé por qué el Señor me llevó a hablar esto, pero creo que Jesús cumplió con toda la ley y Jesús nos demuestra que sí se puede vivir la vida desde el lugar celestial donde está sentado. Él vino a la tierra, pero nunca dejó de ser Dios. Él vino a la tierra y manifestó al Padre. Él vino a la tierra y cumplió todo el propósito y siempre caminó mostrando lo que Él es: vida. E impactó todo, y aún lo que se moría le daba vida. Nosotros estábamos muertos y nos dio vida. Y el que se moría físicamente también lo resucitó y le dio vida. Y nosotros hoy podemos disfrutar de esa vida Zoe. Hoy no estamos bajo la ley, ni estamos bajo esa condenación o donde nos infundían un miedo y un respeto, porque hay que respetar a Dios, pero era con miedo, amenazador, donde usted peca y, mejor dicho, usted hace esto y grave la cosa, como era la ley: vida o muerte, bendición o maldición, ¿qué quiere? Escoja. Y uno, ¿cómo? Si usted hizo eso, mi hijito, bajo condenación. La obra de la cruz era necesaria. Sin esa obra, ninguno de nosotros podríamos ser redimidos, rescatados, perdonados. Ninguno hubiera podido tener hoy acceso a la presencia del Padre. Era necesario todo esto. Y el único, dice que requisito de la ley era el pago, y era con muerte. Y ninguno de nosotros podía morir para salvar a la humanidad. Ninguno. Y por eso tuvo que venir uno que fue enviado del cielo, que pagó con muerte, con su propia vida, entregado por nosotros. Pagó, porque el pago del pecado era muerte. Y Él murió. Él se hizo pecado y mató al pecado. Mató el poder del pecado, mató la ley del pecado y de la muerte que operaba en nosotros, la destruyó en su cuerpo en la cruz. Cuando Él hace esta obra en la cruz, entonces ahora Él nos hace a nosotros dignos. Por medio de la fe en Cristo somos dignos ahora y somos llamados hijos de Dios. Fuimos redimidos, fuimos alcanzados por su amor, por su sangre preciosa. Ahora somos de Él, comprados a precio de sangre. Él pagó el precio por usted, por mí y por toda la humanidad. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Porque esa es su grandeza, su amor, su fidelidad. Y esta es la parte donde nosotros tenemos que centrarnos. La vida de Dios en nosotros. La obra de la cruz fue completa, fue perfecta, para que ahora nosotros disfrutemos del bien y de las misericordias del Señor todos los días de nuestra vida. Todos los días. No es por raticos. No es como que una llave se abre un rato y luego se cierra y otra vez. No, Él es un fluir constante de vida eterna, eterna. Todo el tiempo, la vida de Dios fluyendo desde nuestro ser interior. Ríos de agua viva fluyen de nuestro ser interior. Amén. Lea allí por favor Hebreos 10 del 1 al 14. Hebreos 10 del 1 al 14. Habla acerca de los sacrificios y todo lo que tenía que hacerse en el antiguo pacto bajo la ley.
nos dice que este sistema de sacrificios nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen, eso es un resumen que estoy haciendo acá, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Pero estos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. ¿Se acuerdan que en el antiguo pacto eran sacrificios de animales y con esa sangre rociaban y hacían todo un proceso, ¿cierto?, para poder cubrir el pecado del pueblo? Pero Cristo no cubrió, sino que quitó el pecado. Amén. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Era necesario cuántos sacrificios? En el antiguo pacto, muchos, pero en el nuevo vemos que fue necesario solo un sacrificio y para siempre. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Lo que aquí se nos dice es que Jesús cumplió con todo lo prescrito en las ofrendas por el pecado en la ley de los sacrificios. Jesús reafirmó toda la ley al venir a hacer el sacrificio por el pecado. Si Cristo no se hubiera ofrecido a sí mismo como una ofrenda por el pecado, los sacrificios que representaban un solo sacrificio por los pecados habrían sido una profecía o promesa no cumplida, porque todos ellos señalaban hacia Él. Jesús dijo que no había venido a anular la ley o los profetas, sino a cumplirlos. Así lo hizo de diferentes maneras y en diferentes situaciones. Entonces, al vivir una vida perfecta como ejemplo para nosotros, mostró todo el propósito espiritual de la ley, se cumplió, y ahora en Cristo nosotros fuimos redimidos. Él quitó el pecado, Él arrancó la naturaleza de corrupción, la destruyó en la cruz, y ahora por medio de la fe en Cristo nos ha dado una nueva creación. Comemos del árbol de vida. El ADN de Dios ahora está en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pueden salir a descanso. Disfrútenlo. 20 minuticos y volvemos a clase.